Buenas noches a todos primero. No nos muteamos. Bueno, no, los van a mutear. Ah, bueno. Díganme cuando arranco y yo hago clic. ¿Sí? Estás muteada, Cristina. Sí, sí. Ahí está. Primero empieza Luz, que va un poco Ahí a estoy. comentarnos cómo va a ser la actividad, y después ahí te da la entrada, Miguel. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, sí. Hola, estaba muteada, hablando muteada. Buenas tardes a todos. Hoy vamos, en principio los quiero invitar para la próxima actividad, que sería el viernes 29, de la actividad de la Secretaría Clínica. El juego, la puesta en juego en un análisis. Va a ser el próximo viernes 29 a las 19:30. Bueno, acá estamos desde la Secretaría de Intercambio. Bueno, bienvenidos a todos, soy Luz Lemos. Y bueno, en principio quiero agradecer a la escuela, al directorio, por el espacio en nombre de la Secretaría de Intercambios. La responsable de la Secretaría es María Cristina Baqueta, y los corresponsables, Edith Fernández, Luz Lemos, Mónica Milone, Marta Rodríguez, Susana Estanicio. Bueno, y este año contamos con el valioso aporte de Marta Nardi. La Secretaría tiene como función trabajar en la relación del psicoanálisis con otros discursos, como arte, literatura, ciencia y con otros saberes. Esto nos permite reflexionar sobre nuestra práctica. Nuestro trabajo de este año se trata de la resonancia, cine y psicoanálisis. Bueno, así lo nombramos. Resonancias, cine, psicoanálisis y cine. Le paso la palabra a Cristina Baqueta, AP de la Escuela Freudiana de la Argentina, responsable de nuestra secretaría, miembro del directorio de la escuela, adherente de la Fundación del Campo Lacaniano. Bueno, Cristina. Bueno, muchas gracias, Luz. Bueno, ya los agradecimientos de Luz, quiero agregar también el agradecimiento a los compañeros de la escuela que hemos sentido el apoyo y el ánimo de esta nuestra primera actividad, de esta conformación de la Secretaría, y bueno, y a la presencia de todos ustedes, que bueno, entre todos vamos a realizar esta actividad, que yo creo va a ser muy rica. Bueno, por otro lado es un trabajo que estamos empezando, no lo damos por concluido, sino que pensamos que sí queríamos transmitir a lo que hemos arribado hasta ahora, pero estamos casi seguras de que es para continuarlo. Bueno, ¿por qué el cine? En principio pensamos que podía conectarse con el tema del año pasado. Si ustedes recuerdan, era la pintura, el durero de Lacan, el arte, la perspectiva, la mirada. Creíamos que podía pensarse en una continuación, pero encontramos que hay cortes y empalmes. Se trata de la imagen, sí, pero en movimiento, que se despliega en el tiempo, y ese factor es decisivo. Los signos del movimiento y el tiempo están en juego. Fotografías que se mueven, pero que guardan un orden, una secuencia que les hace decir algo más. La magia del cine. Una pregunta se imponía: ¿por qué muchas veces al escuchar un analizante nos resuena en cada uno diferente alguna película? Y también a la inversa, al ver alguna película nos resuenan los dichos de nuestra experiencia. La resonancia tiene que ver con el amor, dice Lacan en el Seminario 21, y agregaría con la transferencia, con la ficción, que es el modo en que la verdad se presenta. A veces los sueños parecen el relato de alguna filmación,
así como algunas películas parecen haber llevado a la pantalla algún sueño. Armado caprichoso, sin sentido, pero sin embargo nos producen esa sensación de enigma que nos hace sentido, resuena. Hay allí algo que, como en el síntoma, en el fantasma, por su diálogo con el trauma, nos causa. Una película, una filmación, no es solo una sucesión de imágenes. Hay una edición, un montaje, una gramática que sostiene y hace que esa película sea esa y no otra. Puede haber fotografías, puede haber filmaciones, pero creo que es al momento en que esas imágenes se muestran en tanto arte que se hace necesaria la edición, el montaje. Hay una secuencia a resolver que dirá una u otra cosa o no dirá nada. El arte implica una articulación, no es solo la transformación del objeto. Para que se trate de una película del cine, como ese séptimo arte, es necesario que se ponga en juego un algo más que es la edición. Se trata del análisis de lo que falta en tanto cierta gramática. Hay una estructura que tiene que ver con un lenguaje. La mirada hace un recorte sobre la imagen para que resulte lo que quiero mostrar. Gramática, montaje, secuencia, son algunos de los conceptos transmitidos por Miguel Pérez durante las conversaciones que fuimos teniendo este año. Año de pandemia, año de Zoom, el año en que fuimos imágenes. Y seguimos siéndolo. También allí se tratará de un vidente devenido lo visto, dice Pascal Quiñar, en Vida Secreta. De hecho, solo hay una escena para las especies sexuadas, y la expresión escena primitiva es un duplicado. Pintura, cine, fotografía, como en una sucesión, aunque más bien es un nudo intrincado difícil de diferenciar desde la subjetividad, aunque sus técnicas y sus prácticas sean distintas y eso marque una conceptualización diferente. ¿Podríamos subsumirlo todo a la imagen? Desde las imágenes en las cavernas, esas primeras huellas como representación de lo irrepresentable, marcas. ¿Se trataría siempre de lo mismo? Significantes, huellas, puntos, signos. Pero solo hay un decir, si se articulan. Si hay una secuencia que les hace decir. Ahí está el autor, pero también es un autor hablado por su época. Y hay un autor que será el resultado de esa secuencia, que no sabrá del todo hasta qué punto es el objeto de ese decir. La magia, un plus, un algo que no sabemos bien qué es, pero causa. Dice Didi Uberman, la imagen arde en su contacto con lo real. No se puede hablar de imágenes sin hablar de cenizas. Las imágenes forman parte de lo que los mortales se inventan para registrar sus temblores, el deseo o de temor. Es absurdo oponer las imágenes y las palabras. Podríamos decir que son discursos que interpretan de distinta manera una idea, y también que esas producciones no serían posibles sin un discurso. Significan la puesta en juego de un saber hacer, una práctica, un modo de sumar a lo simbólico las marcas de una época. Un hacer que trata de asir la cosa, en este caso a través de la ficción, donde la verdad, hermana del goce, se muestra. Los invito a leer los trabajos que fuimos produciendo en este tiempo, escritos que recogen ese A en falta, que hace causa, que resta de lo leído, lo pensado, lo conversado. El arte en la obra de Lacan, de Edith Fernández, Representación, Palabra, Imagen y ¿Por qué lo real?, de Marta Rodríguez, también Cine y psicoanálisis, de Luz Lemos, Cine, ficción y verdad, de Susana Estanicio, y Los discursos no se interrogan, rotan, de quien les habla. Retomamos una pregunta surgida en la reunión con Marta Nardi. ¿Cómo alguien transforma en movimiento y palabras la idea? Lo que el cine una y otra vez recoge, nuevamente ese objeto en falta, en torno al cual
giran los discursos. La pregunta por el padre, la mujer, el origen, la muerte, qué es lo bueno, qué es lo malo, cuál es la verdad. En fin, hay una ética en juego, en tanto la posición del sujeto en el discurso. Mitos y fantasmas que se repiten. Tal vez se trate de las mismas preguntas en todos los casos, pero que cada discurso las realiza en un mundo simbólico de diferente manera. Y nos llevó a este encuentro con Miguel Pérez. La pregunta acerca de cómo. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo representan lo irrepresentable? Gracias. Bueno, gracias Cristina. Bueno, a continuación nos va a hablar Miguel Pérez, que es nuestro invitado de hoy. Miguel Pérez, director y editor de la película La República Perdida, 1 y 2. Es profesor de montaje y estructura dramática y jefe de cátedra en la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños, Cuba. Es profesor y coordinador de la carrera de montaje de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica y del INCA. Es también titular en el UNA, la Universidad Nacional del Arte. Con él vamos a intercambiar, conversar acerca de la temática del cine, que es la que nos ocupa este año. Y por este motivo vamos a proyectar también el corto de Lucrecia Martel, Rey Muerto. Bueno, Miguel, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada les agradezco a todos esta invitación y para mí es un honor estar con ustedes acá y compartir un poquito de esto que tiene que ver con el cine y con mis tareas habituales, ¿no? Mi hacer habitual. Cuando Cristina me habló de la idea de inclusive me contó lo que había sido esa charla que tuvieron con alguien de plástica y sobre el tema de la mirada, lo primero que se me ocurrió es pensar, bueno, por supuesto, decir cómo funciona la mirada en el cine. Y encontré inmediatamente como dos causas para aplicar esta idea, para buscar, investigar esta idea, que serían, por un lado, tratar de ver en el plano de lo formal cómo se aplica, y por otro lado, en el guión, también cómo funciona. Entonces vamos a empezar por la parte formal. Siempre, en todo lo que es el lenguaje cinematográfico, como en todo el lenguaje, hay una selección de elementos y hay un recorte, obviamente. Entonces, acá tengo una cita muy interesante de Robert Argent, que es un especialista en percepción visual, que dice: el espacio representado es visible hasta cierto punto, pero luego aparece el borde que suprime lo que está más allá. Es un error lamentar esta restricción como si se tratara de un defecto. La delimitación de la imagen es un instrumento tan formativo como la perspectiva, ya que permite destacar y dar importancia a determinados detalles, y a la inversa permite omitir cosas sin importancia, introducir sorpresas visuales repentinamente, presentar reflejos de cosas que están ocurriendo afuera. O sea que, desde el vamos, al encarar el lenguaje cinematográfico, estamos viendo, por parte de quien realiza un film, todo un trabajo de selección de aquello que va a mostrar y de lo que va a quedar afuera. O sea, el campo y el fuera de campo. Entonces, en la charla anterior, una de ustedes me planteó el tema del fuera de campo, que es algo que siempre inquieta a todos, a los realizadores, a los teóricos del cine, etc. Y el fuera de campo, en realidad, fíjense ustedes, una cosa es que yo descarte elementos que no me interesan, y otra cosa es que muestre el campo y a la vez tenga en cuenta lo que quedó afuera, pero hacerlo accionar con lo que se ve. Cuando hablamos del papel de fuera de campo, significa, por ejemplo, cuando nosotros vemos una escena determinada, pero escuchamos un sonido que viene de afuera y que no tiene que ver con lo que estamos viendo. Eso sería
algo así como la dialéctica entre lo que se ve y lo que queda afuera en una interacción, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se encara un film? Voy a tomar un ejemplo modestísimo, porque bueno, tenemos poco tiempo. Entonces, quiero que veamos cómo está realizada una escena. Fíjense ustedes, si ustedes le dan la cámara a un aficionado para que filme algo, seguramente va a ser una toma continua, en general, de seguimiento de la acción, de lo que ve y le parece interesante. Pero cuando estamos hablando ya de cine, como un lenguaje ya articulado, como un lenguaje artístico, como un lenguaje elaborado, hay todo un proceso que se hace, que es lo que nosotros llamamos, después del guión literario, que lo vamos a ver después, el guión técnico. Es decir, se va a tomar la escena y se la va a descomponer en puntos de vista. O sea, el registro de la escena se va a descomponer en puntos de vista. Esos puntos de vista tienen que ver con pequeñas unidades dramáticas que están dentro de la escena. Entonces, así vamos a ver que hay momentos de la escena que están registradas en un plano más abierto, otras en un plano más ceñido, otras en un plano más ceñido todavía, inclusive con distintos ángulos, inclusive a veces con pequeños movimientos de cámara, ¿no? Entonces, les propongo que veamos una escena y después vamos a proceder a analizarla y aplicar de una manera muy somera, obviamente muy básica, estos conceptos que estoy planteándoles. Entonces necesitaría compartir la imagen, así puedo proyectarles una escena que preparé, que tengo acá. ¿Está Miguelo? A ver si puedo. A ver. Esperen un segundo. ¿La ven? Ahora abrió. Ahí sí. Perfecto. Bueno, vamos con la escena y después la paso de vuelta analizándola. Esperen que voy a poner los subtítulos. Hello. Mr. Stevens, I thought these might brighten your parlour a little. Beg your pardon. I thought they might cheer things up for you. Well, that's very kind of you. If you like, Mr. Stevens, I could bring in some more cuttings for you. Thank you, Miss Kenton. But I regard this room as my private place of work, and I prefer to keep distractions to a minimum. Would you call flowers a distraction then, Mr. Stevens? I appreciate your kindness, Miss Kenton, but I prefer to keep things as they are. Oh, and since you are here, there is a matter I wanted to mention to you, just a small matter. I happened to be walking past the kitchen yesterday morning, and I heard you calling to someone named William. May I ask who it was you were addressing by that name? Why, Mr. Stevens, I should think I was addressing your father. Oh. There are no other Williams in this house, I take it? True. May I ask you in future, Miss Kenton, to address my father as Mr. Stevens? If you are speaking of him to a third party, you may wish to call him Mr. Stevens Senior to distinguish him from myself. So I would be most grateful to you, Miss Kenton. I don't quite understand what you're getting at, Mr. Stevens. I am the housekeeper in this house, and your father is the under-butler. In other houses, I was accustomed to address the under-servants by their Christian names. Miss Kenton, if you would stop to think for a moment, you would realize that how inappropriate it is for one such as yourself to address as William someone such as my father. Well, I'm sure, Mr. Stevens, it must have been very galling for your father to be called William by one such as myself. Miss Kenton, all I'm saying is that my father is a person from whom, if you wish to be more observant, you may learn many things. I'm most grateful for your advice, Mr. Stevens, but do, please, tell me just what marvellous things might I learn from your father. I might point out that you're still
often unsure of what goes where and which item is which. I'm sure Mr. Stevens Sr. is very good at his job. But I can assure you, Mr. Stevens, that I'm very good at mine. Oh, of course. Thank you. And now, if you will, please excuse me. Bueno, esta escena, ustedes vieron toda una serie de planos para registrar cada uno de los momentos. ¿Cómo es el plan original en una filmación? Seguramente que cada uno de estos planos fue filmado completo, o sea, la escena fue filmada completa en cada uno de estos planos que ustedes estaban viendo. Entonces luego, en la edición, se tomaron los fragmentos. La voy a pasar de vuelta y la vamos a comentar, porque quiero que vean mínimamente cuáles serían los criterios que acá funcionan. Perdón. Bueno, empieza con un plano general para ambientar el lugar donde transcurre la escena. Por eso tenemos un plano abierto. Esto está filmado toda la escena, seguramente en este plano, ¿no? Entonces, ubicación del lugar y presentación de la escena. Ella le trajo flores como gesto de simpatía. No se está viendo la escena, Miguel. Ay, perdón. A ver. ¿Tenés Sí. acceso a colocarla? Me pasa siempre igual. No, me pasa igual. Me mando y me olvido. Ahí está. Ahí va. Bueno. I thought they might clear things up for you. Oh, that's very kind of you. If you like, Mr. Stevens, I could bring in some more cuttings for you. Thank you, Miss Kenton. But I regard this room as my private place of work, and I prefer to keep distractions to a minimum. Bueno, ahí él dijo algo parecido a un disparate, o sea, le dijo que las flores eran un elemento de distracción para él. Por eso que ahora se pasa a un plano de ella más cercano, porque en la medida que la acción va a ir creciendo en tensión, los planos se van haciendo cada vez más pequeños, más próximos a los personajes. Entonces, acá fue como un punto importante. Él le dijo un disparate y ahora vamos a la reacción de ella. Would you call flowers a distraction then, Mr. Stevens? I appreciate your kindness, Miss Kenton, but I prefer to keep things as they are. Oh, and since you are here... Como él es el protagonista, tiene un tamaño un poquito más chiquito, más ceñido, digamos, de plano. There is a matter I wanted to mention to you, just a small matter. I happened to be walking past the kitchen yesterday morning, and I heard you calling to someone named William. May I ask who it was you were addressing by that name? Why, Mr. Stevens, I should think I was addressing your father. Oh. There are no other Williams in this house, I take it? May I ask you in future, Miss Kenton, to address my father as Mr. Stevens? If you are speaking of him to a third party, you may wish to call him Mr. Stevens Sr. to distinguish him from myself. So I would be... Bueno, él hizo su planteo y ya se supone que la escena se termina. Por eso que se vuelve al plano abierto y él se dispone a sentarse. Pero para ella, la escena no terminó. Entonces, acá se produce como una pequeña distensión aparente, ¿no? Es decir, él dijo lo suyo, bueno, vamos a la distensión. Pero acá, I don't quite ella va a hacer su contraataque. understand what you're getting at, Mr. Stevens. I am the housekeeper in this house, and your father is the under-butler. In other houses, I was accustomed to address the under-servants by their Christian names. Miss Kenton, if you would stop to think for a moment, you would realize that how inappropriate it is for one such as yourself to address as William, someone such as my father. Bueno, y ahí él dijo algo francamente ofensivo para ella. Entonces, la cámara se acercó más a ella y por eso vamos a este plano cercano. Entonces, a partir de ahí, la escena se va a jugar en gran parte entre estos tamaños de plano, porque está en la zona de mayor tensión, digamos, de la escena. Well, I'm sure, Mr. Stevens, it must have been very galling for your father to be called William by one such as myself. Miss Kenton, all I'm saying is that my father is a person from whom, if you wish to be more
observant, you may learn many things. I'm most grateful for your advice, Mr. Stevens. Bueno, no tiene sentido verla toda de vuelta porque ya el concepto está claro. O sea, yo les he estado mostrando los planos en que digamos, se hizo el análisis de la escena, con esa progresión de los planos más abiertos que tienen que ver con los momentos más relajados, a los planos más ceñidos que tienen que ver con los momentos de mayor tensión. Entonces, estos planos, a su vez, están hechos más de una vez. Ustedes habrán escuchado a veces hablar de planos y tomas. El plano sería cada una de estas unidades que hemos visto. Pero a su vez, cada una de estas partecitas fue hecha muchas veces. Entonces, todo ese material, que es lo que se llama el material de bruto, viene a parar al trabajo de edición, que es mi trabajo habitual, o ha sido mi trabajo habitual. Entonces, ¿qué pasa? Según lo que dispuso el director, o sea, según el material y también un poco según mi criterio, vamos tomando, o sea, yo voy tomando el del armado, voy tomando cada fragmento que me parece el más adecuado para cada momento. Entonces, ahí hay un proceso de corte y armado, que eso es en realidad la mecánica propia de la edición fílmica. O sea, nosotros cortamos, extraemos los momentos interesantes, los que nos parecen más funcionales, y los armamos y componemos la escena con todos esos fragmentos. Entonces, el montaje también tiene esa función primero de armar, de componer, y también vamos como vamos limpiando todos aquellos elementos que son innecesarios, los momentos malos de actuación, aquello que puede ser digresivo, en fin, es un trabajo básicamente de selección del material, selección y armado. Ahora, esto yo lo planteo, pero así como muy brevemente, pero piensen ustedes, en cada uno de esos planos hay toda una serie de elecciones y también de criterios descartados, o sea, hay un ángulo determinado, no solamente el tamaño del plano, hay un ángulo elegido en cada toma, también hay un criterio de luz, hay un lugar para el actor en el cuadro, hay una integración con la escenografía, hay elecciones tonales, de colores, de gamas tonales, que tienen que ver con el carácter de la escena, etc. También una de las funciones que cumplimos es eliminar los tiempos muertos, porque una cosa es contar que en la realidad hay tiempos muertos, y otra cosa es reproducirlos, de tal modo que el espectador esté esperando que pase algo porque se muere de aburrimiento. Es decir, es una máxima fundamental, ¿no? Que a veces inclusive da pie a discusiones teóricas. Los tiempos muertos tienen que estar en las películas, por supuesto, pero contados, no reproducidos literalmente, porque el espectador quiere que le narre, básicamente. Entonces, de aquí pasamos a la otra parte que quería ilustrar de algún modo, que es cómo funciona, digamos, el guión en una película. Y aquí vamos a ver el corto de Lucrecia, que es un corto, uno de los primeros que ella realizó, justamente del grupo, que era un grupo de historias breves, que es un concurso del Instituto de Cine. Fue el mejor corto de ese año, y yo creo que fue el mejor corto que se hizo en varios años, ¿no? Es decir, en cada entrega de esos cortos siempre hay uno que se destacó, dos o máximo, y bueno, este fue el de ella. Entonces, abordemos el tema del guión. Lo primero que tenemos que entender es la diferencia entre historia y relato. O sea, yo puedo intentar, por ejemplo, imagínense que se desarrolla entre nosotros una amistad y yo me voy empapando de la vida de cada uno de ustedes. Muy bien. Y un día decido hacer una película sobre la vida de alguno de ustedes. Perfecto. Pero yo no puedo hacer una película que abarque toda la vida, con todos los aspectos que en los que ustedes están comprometidas. Entonces voy a elegir una línea, por ejemplo, voy a hablar de la vida profesional. Entonces voy a contar la historia de ustedes como psicoanalistas. Muy bien. Entonces, la base del relato sería, bueno, ¿por qué eligieron esa profesión? Y voy a seguir ese relato, primero desde el momento que apareció, en todo caso, por qué les interesó en algún momento
por qué se imaginaron a sí mismas haciendo terapia, cómo fueron los pasos, los primeros pasos, los modelos, la inspiración, las dificultades. Y acá viene lo importante. ¿Qué dificultades hubo en todo esto? Hubo dificultades por el lado de, digamos, del saber mismo, de la facultad a la que ustedes asistían. Hubo dificultades en las casas. Se encontraron con padres que los ayudaban o padres que les parecía que no era la mejor carrera, la más rendidora desde el punto de vista económico, etc. O alguna pareja que se molestaba porque ustedes a lo mejor tenían que robarle tiempo a la pareja para poder dedicarse a estudiar o al consultorio mismo, etc. Entonces, acá introduzco un ejemplo que es un concepto que es fundamental. En toda estructura dramática siempre, o sea, primero, se habla de tramas. ¿Pero qué es una trama, en definitiva? Una trama es una serie de acontecimientos que están seleccionados porque están sujetos a una pauta. Se los selecciona de acuerdo a una pauta. Y esa pauta, en lo que es literatura, cuando se habla de la trama narrativa, tiene que ver con una organización que es de acción-reacción, causa y efecto. Esto lo llevamos nosotros a lo que es estructura dramática y le ponemos otro nombre. En el fondo es lo mismo, pero vamos a hablar de conflicto. Entonces, toda película y toda obra de teatro y todo guión está organizado. Estoy hablando siempre de lo narrativo. Dejo de lado todo lo que son las películas que tienen como un desarrollo puramente visual, así que encaran el aspecto puramente formal. Pero entonces, si yo quiero hacer una película de ficción, por ejemplo, también puede ser un documental, pero es igual, o sea que estoy contando una historia, en realidad estoy haciendo un relato con ese criterio. Voy a organizar el relato en torno a un conflicto. Y ese conflicto lo voy a llamar el conflicto central. Es como el gran debate que se establece en la película. A veces hay como un conflicto que es el que lleva adelante la acción, que es lo que uno ve como el accionar de los personajes en forma directa, fácilmente perceptible, pero lo que hay que pensar es todo eso, qué significa, qué hay detrás de eso. Ricardo Piglia, hablando del cuento, hablaba de la trama evidente y la trama subyacente. Y eso a menudo pasa también con las películas, que nosotros estamos viendo un desarrollo de hechos, de acciones dramáticas, pero también detrás de eso hay que ver qué es lo que se está planteando. Y generalmente es al final de que se cierra la estructura que uno llega a ese conocimiento. Ahora, tenemos un conflicto central, pero en la vida no hay un conflicto central aislado, sino que está siempre relacionado con otro tipo de conflictos. Ustedes lo saben muy bien. Perfecto. Entonces, a esos conflictos que no son el central, los vamos a llamar modificadores. Para que tengan un ejemplo clarísimo, que El Padrino, que es una película que la mayoría la vio. En el Padrino creo que lo que se debate es el hecho de pertenecer o sea, elegir un modo de vida que tiene que ver con la mafia y como opuesto elegir un modo que tiene que ver con la ley. O sea, la ley auténtica versus el código mafioso y el sistema de vida basado en el código mafioso. Creo que ese es el conflicto central que se da en El Padrino. Pero luego hay subsidiarios, o sea, modificadores, subsidiarios también lo llamamos, que son muy importantes. Por ejemplo, el amor que hay entre Don Corleone y su hijo es fundamental, y el amor o sea, el amor del padre al hijo y el amor del hijo al padre es fundamental para que Michael, que había decidido que no iba a ser un mafioso, se involucre y termina siendo él también un mafioso. Ese es un conflicto modificador importantísimo. Después, por ejemplo, el asesinato versus el no asesinato, la explotación de casinos, de bebidas, de prostitutas versus la no explotación, el negocio con la droga versus el no hacerlo, la venganza versus la justicia. Esto es otro muy importante porque tiene que ver con la vendetta famosa dentro del código mafioso. El cuidado de la familia versus el no cuidado.
el amor de la pareja versus el no amor, que se manifiesta tanto en la pareja del padrino como en la pareja de Michael, el protagonista, y su mujer, y el matrimonio de Carlo y Connie. Fidelidad versus adulterio. Amor paternal, ya lo dijimos, traición y lealtad, tradición versus no tradición, para una familia mafiosa de origen italiano, toda esta cuestión es muy importante, junto a endogamia y exogamia, fe católica versus ateísmo, y en fin, una serie más, pero estos son los más destacados. O sea que nosotros tenemos una red de conflictos que están relacionados, todos van a parar al central, todos son modificadores del central. Esa es la idea. Y siempre en ficción se juega un conflicto en el drama, un conflicto que tiene que ver con dos conductas enfrentadas. La positiva y la negativa, la que está sujeta a un valor y la que está sujeta a un disvalor. En el caso que estamos hablando del padrino sería, por un lado, la vida sujeta al, criterio, al estilo mafioso, digamos, al código mafioso, versus la vida sujeta a la ley. Entonces siempre en el conflicto central hay una conducta sujeta a valores. En la tragedia siempre vamos a ver alguna fuerza superior que va más allá, que pasa por encima de las conductas humanas e impone otras voluntades. Por ejemplo, la voluntad de los dioses griegos en la tragedia griega, y a veces algunos condicionamientos ya desaparecidos los dioses en la realidad, qué sé yo, condicionamientos que pueden ser condicionamientos de clase, condicionamientos psíquicos, etcétera, que a veces determinan que alguien, por más que haga, no puede romper con su destino. Bien, ahora, bueno, estoy tomándome más tiempo del que conveniente. Vamos a ver directamente el corto de Lucrecia y vamos a tratar de aplicar estos conceptos paso a paso. Entonces ahora tendríamos que proyectar el documental, el corto. No hay sonido. Ahí va, ¿eh? Okay. Bueno. Pindio. ¿Sabes una cosa, canal? Un día de esto, yo a la televisión de Buenos Aires me voy a entregar a la Silvia Fernández Barrio. A ella le voy a contar todas las cosas que he hecho. Sin embarrar a nadie, ¿no? En este gran juego de la vida, no se te puede cambiar para perder o ganar cada momento algo que arriesgar. Cabeza que no sabe manejar. Piropio con la muerte, hermano. ¿Sabes conocer turco? Con el amor no se debe jugar. Y tú jugaste con mi cariño, lo más divino que Dios nos pudo dar. Pero no olvides que en esta vida todo se paga y tú lo pagarás. Bien, niño, está bien. Yo te he dicho que dejes joder con eso, hermano. Estás bendecido. Brava. ¿Sabes una cosa que no me lo vale? Pero sí, lo voy a buscar y que le toca el culo, lo voy a agarrar, voy a asear, como ves, no asear. Desgraciado. Tranquilo, mamá, tranquilo.
Che, negro, se va la Juana. Nadie se le escapa así nomás la cabeza. La puta con la Juana. Ojalá que no lo aviven al cabezo. Chango, terminemos acá. Vamos a buscar el cano y le avisamos el cabeza. El Caribe. El lindo. Maravilloso. Mañana sale mi barco. Ya. La carga está completa. Zarpamos con rumbo al Caribe. El Caribe. El lindo. Maravilloso. Un mar intensamente azul. Millares de islas verdes volando en el océano, como pequeños mundos a la deriva. Cuántos productos de bendito. Arrecifes de coral, selvas enmarañadas, palmeras y cocoteros. Mi padre vio todo. Lo que vio es un náufrago. Yo nunca me iniciaré. Reconozco las bandadas de golondrinas. ¡Apurá, pues, cana! Déjese de joder, pues, mamá, no se meta. Vamos, pues. Ahora vente el marido del general. Está casi llena. Está todo, Juana. Apúrate, Juana. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Tenés que avisarle, pues. Se va a meter quilombo. Sabía que te iba a pasar, hermano. Así nomás la cosa, pues. Los gallos se conocen en la pelea. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Como el tipo ese de Buenos Aires cuando explotó la bomba. Dios mío, sangre por todos lados. En mi vida he visto una cosa así. Y en medio de todo ese quilombo estaba la periodista. ¿Sabe cuál? La Silvia. Silvia Fernández Barrio. Silvia Fernández. Exactamente, exactamente. Trabajando de periodista porque ese es su trabajo, pues. Y viene el tipo y le toca el culo. Eso es respetuoso, pues. Ahí viene el cano. ¿Qué queda aquí? El sol, pues. ¿Qué pasó, Tuco? ¿Lo encontró? ¿Tenés churba? Mala mujer, vas a pagar muy caro por tu traición, se hace en esta vida. Mamá, no tiene balas, pues. Mala mujer, vas a sufrir como yo he sufrido.
pensado llevarte la guagua? ¿A dónde te crees que va, negre mierda? ¡Cállamelo! ¿Esto? Dale, boleta. Andate. ¡Hágate la mierda, Velo! No me va a hablar así delante de los chicos, ¿sabes? Si será turula ni pavada, te alcanzado con la plata que he tirado. Ley nos mostró la uña, bicho gato. Mira, andate para la casa porque te vas a hacer recagar. Vamos a los chicos, a perros, a todo, ¿eh? ¡No! ¿Que no? Te voy a abrir como valija negra, ¿qué hora? ¿Qué pasa? Ay, que no ve. ¡Ay! ¿Qué pasa, Juanita? ¿Qué pasa, Juanita? ¡Ay, ay, viejito! ¡Ay, viejito, carajo! ¡Ay, ay, ay, Juana, cuánto vienes! Vení, vení, ayúdame. Ayúdame, trae la guagua. ¡Ay, ay, carajo! ¡Ayúdame, mierda, que me he hecho mierda el ojo! ¡Ay, ay, 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 mierda! Te disculpo, te perdono. Voy a cruzar la frontera, te voy a traer regalito. ¡Ay, ay, ay, mierda! Nos saca un ojo, parece, ¿no? No sé. ¿Se habrá muerto? ¡Ven, Juanita! ¡Juana, mierda! ¡Ay, Dios! Te perdono, maestro, te perdono. ¿Y si vuelve? Que vuelva si quiere. ¡Vení, que si no te voy a hacer recagamos! ¡No voy a estar matando! ¡Ay, ay, ay! ¡Me han reventado el ojo! ¡Mírate! ¡Ay, Bueno, muchas gracias. Buenísima la proyección. Aplicando lo que veníamos viendo, entonces, en este cortometraje, yo diría que el conflicto central, lo que es el gran debate, sería algo así como someterse a la violencia irracional versus no someterse. ¿Qué es lo que hace la protagonista? En algún momento toma la decisión de romper con ese sometimiento que tiene a la violencia de su marido. Entonces, el momento en que ella tomó la decisión no lo vemos, pero seguramente el detonante fue cuando él irrumpió en esa escena que ella estaba viviendo con ese chico que estaban pelando el pollo, y bueno, sospecho porque es lo más próximo que hay. Luego, las otras conductas que están en juego, que son los llamados conflictos subsidiarios
o modificadores, sería basarse en valores falsos o en valores auténticos, que sería, y la disociación entre el discurso y la conducta. ¿Qué es lo que pasa cuando él habla al comienzo en el boliche, que está escandalizado y después sigue hablando, escandalizado porque menciona ese episodio real que pasó, que Silvia Fernández Barrios estaba transmitiendo cuando estalló la bomba en la Embajada de Israel y alguien fue y le tocó el traste. Entonces para él eso es una cosa terrorífica y, pues yo digo, hay una brutal disociación entre lo que es él, con toda su prepotencia, su manejo violento y todo, y ese enunciado de principios, ¿no? De conducta y de maneras. Hay un subsidiario importantísimo acá, que es el machismo. Es un tema que está ahí que, fíjense, que promueve las adhesiones de varios de los hombres que están en el pueblo, ¿no? Y a su vez, lo opuesto que sería la solidaridad que tiene la mamá de uno de ellos cuando dice, dejen tranquila a esa mujer. Bueno, después está el tema del amor y el desamor, el romanticismo prefabricado, que es el que pasa por la radio cuando ellos están ahí pelando el pollo. Hay también alguna alusión del pensamiento mágico en relación al pensamiento religioso, también el hecho de utilizar armas de fuego o no. Y después los conflictos prácticos, como por ejemplo el transporte, todo eso que está en todas las películas. Entonces, aquí hay una cuestión importantísima. Primero, toda estructura dramática que funciona tiene que tener un crecimiento permanente de tensión que se logra en la medida que cada uno de los pasos que dan los que están en la lucha sea de mayor intensidad que el anterior. Nosotros utilizamos un término que es muy desagradable, que son golpes y contragolpes. Pero fíjense que uno de los teóricos que habla de esto hace una analogía entre los golpes y los contragolpes y las propuestas de tesis y antítesis en un movimiento dialéctico. Porque, ¿qué pasa? Yo digo, una estructura dramática es un debate, salvo que en lugar de desarrollarse por medio de argumentaciones y fundamentos, se desarrolla con acciones dramáticas. Los personajes actúan de acuerdo a lo que piensan, a lo que son, a sus condicionamientos y demás, y están encarnando una conducta que es evaluada por la estructura y de acuerdo a la mirada del autor. El autor está condicionando entonces, es un demiurgo que evoca una realidad de acuerdo a lo que él piensa, es un símil de la realidad de acuerdo a lo que él piensa. Bueno, para no abusar del tiempo, voy a repasar 3 o 4 conceptos fundamentales que están en juego, que ustedes después podrán aplicar en lo que hemos visto. Primero, hablé del crecimiento del conflicto. Lo fundamental es que haya ese desarrollo, que es el equivalente, digamos, que en una discusión cada uno de los participantes estuviera aportando argumentación de mayor peso. En la acción dramática, cada uno de los participantes lo que hacen son acciones que son más agresivas o más eficaces. No agresivas desde el punto de vista convencional de la acción, porque en un conflicto de amor-odio, una mirada amorosa es un golpe fuertísimo, mucho más eficaz que a lo mejor una piña real, ¿entienden? Es decir, cada uno, de acuerdo a la unidad de opuestas en la que está escrita la historia, encarna una praxis que está definida por eso, por los valores a los que está sujeto. Entonces, tenemos esa exigencia del crecimiento, porque entonces insisto, es como un debate que cada vez se pone como más difícil, más agudo, más exigido, y donde los que participan tienen que plantear argumentos de mayor contundencia. Es el equivalente entonces de acciones de mayor intensidad dramática. Luego, aquí hay una cuestión que es básica. Tiene que haber una unidad. Uno de los trabajos que nosotros hacemos, mejor dicho, una de las preocupaciones fundamentales de un editor, es precisamente que no haya elementos digresivos. Porque, fíjense ustedes, el cine tiene un modo de percepción
que no es el de la novela. En la novela el autor puede hacer todo tipo de asociaciones, recuerdos, digresiones, lo que sea, y el espectador tiene la paciencia como de decir, bueno, está bien, sigo esto, luego vuelvo a causa central. Pero en el cine hay una percepción que es en el tiempo. Y entonces todo aquello que no se puede aplicar al desarrollo de esa estructura desconcierta al espectador y lo separa de la película. Y acá se aplica un concepto que esto sí no lo quiero perder, que es hermosísimo de Poe, que él lo dice a propósito del cuento, pero que se aplica perfectamente en lo que son las exigencias que nosotros tenemos en nuestro trabajo. Dice Poe, si algo hay evidente es que un plan cualquiera que sea digno de ese nombre ha de haber sido trazado con vistas al desenlace, antes que la pluma ataque el papel. Solo si se tiene continuamente presente la idea del desenlace, podemos conferir a un plan su indispensable apariencia de lógica y de causalidad, procurando que todas las incidencias, y en especial el tono general, tienda a desarrollar la intención establecida. No debería haber una sola palabra en toda la composición cuya tendencia, directa o indirecta, no se aplicara al designio preestablecido. Y con esos medios, con ese cuidado y habilidad, se logra por fin una pintura que deja en la mente del contemplador un sentimiento de plena satisfacción. O sea, que él está salvaguardando antes que nada la unidad. Y les confieso que yo a veces me siento muy desconcertado porque en las clases, cuando yo planteo esto, siento como que hay cierta resistencia, como si la idea de unidad en una obra artística fuera algo superado, algo que quedó atrás, que ya no tiene sentido. Acá tenemos que pensarlo por lo menos en la necesidad de la unidad a partir de la percepción del espectador, que pueda entender que eso que se le está planteando, que es familiar o es nuevo, lo que sea, se conecta con el desarrollo de ese debate, con el desarrollo de ese conflicto central. Y les recuerdo esto, en la estructura dramática, la pauta que organiza los hechos es el conflicto. Hay otros modos de construcción, pero a veces, por ejemplo, un caso, por ejemplo, una película que es bellísima de Tarkovsky, pero que tiene zonas que son francamente difíciles porque uno no puede seguir el curso de su pensamiento. Él habla de una construcción poética, pero creo que eso está regido también por asociaciones personales que uno como espectador no puede identificar. ¿Comprenden? O sea, ustedes pueden seguir el relato de, qué sé yo, de Ulises, de Joyce, y cuando él recuerde la primera escena, lo que fue la muerte de su madre y todo eso se entiende perfectamente. Pero a veces ese tipo de asociaciones le cuestan mucho al espectador porque se queda afuera, no entiende, ¿no? Entonces, esta no es la regla de oro, pero de hecho la pauta de construcción siempre es acción-reacción, causa y efecto en el cine narrativo. Bueno, podría seguir hablando muchísimo más, pero me parece que ya es hora de escuchar a otros, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel. Así que vamos a aprovechar este espacio que nos dejas. Puedo quedarme, ¿no? Porque me interesa mucho lo que... Sí. Por favor, quédate. Bueno, les voy a pedir que se vayan anotando para el espacio de preguntas y comentarios en el chat. Se anotan, por favor, en el chat. Y los voy nombrando. Y bueno, lo que sea agradecimientos y saludos los dejamos para después. Así podemos conversar. Bueno, acá está Marta Nardi, Celia Conde. Vamos a ir pasando de a dos preguntas, ¿sí? Bueno, entonces, Marta Nardi, ¿estás desmuteada?
Sí, sí, estoy desmuteada y estoy con un montón de cosas, pero me voy a reducir a 2 observaciones, porque, bueno, es maravilloso en el corto de Lucrecia Martelli. Muchas gracias Miguel, por hacérnoslo llegar. Los puntos de vista, ¿verdad? Hay cosas que a mí no se me hubiera ocurrido nunca enfocarlos como lo enfoca ella. Digo, eso también atrapa la mirada del espectador. A mí me sorprende y me atrapa cuando hay un plano, un punto de vista que nunca se me hubiera imaginado, ¿no? Y otra cosa, otra pregunta, esto sí es una pregunta, la relación entre el director y el editor, ¿cómo se juega eso? ¿Quién tiene la palabra final, o si hay un intercambio continuo, más allá de los intereses de los estudios que generalmente tienen la decisión del corte final? Y ese es otro tema, pero ¿cómo se relacionan? Porque por lo que le escuché, la edición es casi tan importante como la dirección en un punto. Exactamente. Porque es el corte el que hace al final la película, ¿no? Bueno, era eso. ¿Clelia? Clelia, ¿estás Hola, por ahí? sí, sí. No, me quedé pensando bueno, muchas gracias por el trabajo y por la película, pero me quedé pensando en el comentario final que hacía usted, Miguel, respecto de la resistencia a la unidad, ¿no? Y la cuestión del crecimiento del conflicto. En el sentido que me parece que es una unidad, digamos, más parecida a la que considero trabajamos en psicoanálisis, que no es una unidad de algo que engloba, que hace un todo, que está lleno, sino que es la unidad de fruto de una reducción al máximo, ¿no? De un rasgo, como si, digamos, un poco como si la película empezara más múltiple y terminara más una, ¿no? Más referida al rasgo, a eso que usted llamaba el plan, que apunta a una meta, ¿no? Como decía Poe, respecto de que es una flecha que va hacia, digamos, hacia el blanco, ¿no? Como que esa unidad es una unidad que es de reducción, no es una unidad de englobamiento, el que produce la película, digamos. Digo que uno puede terminar recordando la película por un pequeño rasgo, ¿no? Por ejemplo, podría reducir toda la película de Lucrecia Martel a la manera en que se despluma el gallo, ¿no? Esa imagen podría quedar ahí representando toda digamos, la cuestión del conflicto, ¿no? Por ejemplo, digo. No sé si se entendió. Bueno, Miguel, ¿querés responder? Sí. Bueno, primero respondo a la pregunta anterior de Marta. Mira, Marta, es decir, efectivamente hay sistemas y sistemas, ¿no? En la Argentina prevalece un sistema que es intermedio entre el sistema yanqui y el sistema más europeo. O sea, acá se permite de alguna manera un cine de autor. En Estados Unidos, en el cine independiente hay un cine de autor, pero más que nada en el cine industrial la palabra final es la del productor. Inclusive el director filma y entrega el material y muchas veces no está presente en el armado. Hay lo que se llama el derecho de corte, que algunos directores negocian precisamente para poder estar ahí en el momento del armado. Y a veces se lo dan, a veces no. Y de hecho a veces hay películas que cambian totalmente lo que el director quería hacer, las cambian por voluntad del productor junto con el editor. Ahora, en otro plano de cosas, más allá de las exigencias de los distintos sistemas de producción, yo creo que lo que se impone es el saber. O sea, lo importante es decir, cuando yo estoy colaborando con un director, es decir, yo no quiero poner mi opinión, es decir, quiero trabajar al servicio del director para ayudarlo a que él encuentre la mejor expresión de lo que quiere plantear. ¿Comprendés? Es decir,
a veces es una cuestión muy delicada porque entran a jugar estas cuestiones subjetivas, las vanidades, en fin, un montón de cosas. Pero creo que cuando hay un criterio que se hace sentir como tal, la discusión desaparece. Y llega un momento que no te importa, bueno, quién fue el que aportó la idea, si fue el director. Siempre hay algo que hay que tener en cuenta en esto. El director es el padre de la criatura y a veces le falta como una pequeña distancia para poder evaluar objetivamente lo que hizo. Por eso yo inclusive siempre recomiendo que los compaginadores no vayan a la filmación, porque la gente del equipo, cuando ve lo que se filmó, están siempre como constatando lo que querían hacer y lo que salió. Y yo como editor no estoy en esa, es decir, yo me planto frente al material y para mí el material es la película. Lo que no está ahí en ese material no existe. Entonces yo trato de sacarle la mejor versión de ese material que es la película. Ya no importa el guión, no importa las intenciones, no importa nada. La película es ese material. Y con eso armamos. Ahora, yendo el otro planteo, efectivamente, es decir, bueno, vos hablaste de una imagen, Clelia, hablaste de una imagen especial como es el de desplumar el gallo, ¿no? Bueno, yo en ese punto de lo simbólico que está en la película no tengo autoridad para hablar, pero sí, fíjate esto, en el libro de la poética de Aristóteles, lo primero que se establece es, por ejemplo, el concepto de praxis, sobre la base de que, tal como lo plantea Aristóteles, ¿no? Hay una conducta que está basada en una elección, porque en definitiva, en una estructura dramática, no solamente se evalúa una conducta, sino también una elección, la elección que lleva, cuando hay posibilidad de elección, a veces hay conductas compulsivas que bueno, se evalúan de otra manera. Pero siempre, yo diría que una estructura dramática, siempre digo que es, entre otras cosas, una forma de evaluar una conducta. Por eso que cuando hablo del conflicto central, siempre estoy hablando de praxis versus praxis opuesta. Y de alguna manera es como una competencia entre dos praxis, una que está sujeta a un signo, a un valor y un antivalor, un signo positivo y un signo negativo. Más allá de las conclusiones y las posiciones que tenga cada uno, y si está de acuerdo en una definición más tajante o menos, pero básicamente el movimiento dramático sería esa lucha. Agón significa lucha, en realidad, ¿no? Entonces es una lucha entre dos posiciones, dos formas de actuar en la vida. Y finalmente se llega a esa conclusión de que a lo mejor una de ellas es mejor que la otra y se impone. A veces, por ejemplo el ser mafioso, ¿a qué lleva? A perder a tu hija, ¿no? Entonces el saldo de toda esa conducta es ese. Y la mirada del... O sea, yo digo que la mirada del autor está expresada en el saldo, porque el autor lo que está haciendo es, a tal conducta le asigna un saldo, un resultado final. Comprende, más allá del desarrollo. No sé si contesté correctamente lo que planteabas. Bueno, ahora Sí, vamos, sí. vamos a pasar a las preguntas de Estela Maris, Nieto. Estela Maris Nieto. Sí. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Muy interesante toda la presentación. ¿Me puedes ayudar? Me quedé pensando en esta cuestión de la unidad que mencionabas y en esta cuestión de que todo apunta a un desenlace. Y pensaba que la unidad tiene que ver con que, bueno, si va a haber un desenlace, tiene que haber primero un enlace, ¿no? O sea, algo que ate primero para que luego se desencadene lo que viene después. Y a mí me parece que está muy, muy bien planteada. Nosotros no sabemos lo que va a pasar al final,
pero todo el entramado de lo que se va presentando de las escenas, bueno, da a pensar que no va a terminar bien, digamos, por lo que va pasando, lo que van diciendo, ¿no? Lo que van expresando e incluso algo que aparece como el nombre del pueblo, ¿no? Ya hay algo que va armando una unidad que indefectiblemente termina en un desenlace violento, ¿no? Porque la violencia está en cada una de las escenas desde el inicio. Eso me pareció, lo único que yo entendía como unidad, ¿no? No sé Fíjate qué. esto. No, pero cuando yo hablo de unidad, ojo, estoy hablando de que todo lo que funciona, porque mira, les voy a contar una pequeña experiencia. Cuando uno trabaja en un documental, entonces te imponen un tema, ¿no? Yo hace años, por ejemplo, trabajé en un proyecto que después me abrí porque me peleé con la producción y demás, pero quería hacer una especie de historia del fútbol argentino, pero no una historia así convencional, ¿viste? Quería hablar de lo que era el fútbol más ligado a la identidad, el fútbol, además el fútbol criollo, por ejemplo, cómo se conformó el estilo que en algún momento se lo consideraba como el estilo propio de los argentinos, etc. ¿Qué pasó? Yo empecé a investigar y me encontré con que todos los días el volumen de lo que abarcaba crecía. Se abría. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es un tema que está, en la realidad está conectado con muchos otros temas. Entonces aparecía un aspecto político del fútbol, aparecía un aspecto sociológico del fútbol, aparecía una cuestión histórica del fútbol, y así siguiendo, hasta que llegó un momento que yo decía, pero tengo que hacer 10 películas, no puedo hacer una película, tengo que hacer 10. Pero luego viene otra etapa, que es cuando uno madura realmente, qué es lo que quiere hacer, y ahí elegís el conflicto central. Por ejemplo, en este caso yo quería hacer la historia del fútbol criollo, que tenía como, es decir, cómo se definía y cómo se mantenía esa identidad, que a veces estaba como afectada, digamos, por todas las influencias, porque se fue a Suecia y hubo un desastre, entonces el fútbol criollo era una porquería, después de ser los mejores futbolistas del mundo pasamos a ser los peores, etcétera, etcétera, ¿no? Con esas cuestiones identitarias tan propias de nosotros, que vamos de ser los mejores a ser la última escoria del tarro, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es a esto, que es una unidad, pero que contempla todas las conexiones que puede tener en la realidad. Lo que pasa es que la unidad, ¿cómo se logra? De todas esas conexiones, yo tomo aquello que efectivamente tiene que ver con este eje que estoy tomando, ¿entendés? Entonces, el resto queda fuera. Si, por ejemplo, a ver, si en esa historia del fútbol aparecía el gobierno de Uriburu en el año 30, bueno, yo tenía que ver si realmente tenía algo que ver, hay una huelga de jugadores. ¿Era por un problema político o era por un problema específico del fútbol? Era un problema específico del fútbol, porque estaban pasando del fútbol amateur al fútbol profesional. Entonces el gobierno de Uriburu quedaba fuera, ¿entendés? Hubiera sido convocado o citado en el caso de que realmente los jugadores se hubieran visto involucrados en un conflicto con Uriburu, pero no era el caso. Esa es la unidad, ¿comprenden? Por eso que recojo ese material de Poe que dice, puede haber 2 millones, aparte otra cosa, y justamente una obra, cuanto más compleja es, más interesante. Y acá hay algo que funciona todo el tiempo, que bueno, lo voy a decir ahora. Estos conflictos subsidiarios o modificadores están desde lo básico, como que, bueno, se necesita un transporte para que aparezca el ómnibus si este hombre se vaya o no. Pero los otros conflictos, hay una capa que son como los más jerárquicos, que son los que crean dilemas a la hora de elegir. Entonces, cuando un personaje llega al clímax, generalmente tiene que resolver un dilema. Miren, acá tengo algunos ejemplos que había notado
no se asusten, no los voy a leer todos, pero por ejemplo, una película que yo amo, que siempre la paso como la primera en mis cursos, que es La Celebración. Cuando se produce el clímax, el protagonista está absolutamente descalificado, ya no lo dejan opinar ni decir nada más. Pero la hermana se hace cargo del rol protagonista. Ahora, esa chica, ¿cómo se resuelve el clímax? Ella lee la carta de la hermana que se había suicidado. Sí. A donde se verifica, ella afirma también que había sido poseída por el padre. Ahí se resuelve el conflicto. Pero ella tiene que resolver un dilema, porque ella participa, digamos, de lo que es la sumisión a ese mandato familiar de no hablar, que hasta ahora lo ha respetado, y por otro lado tiene una conexión afectiva muy fuerte con sus hermanos, sobre todo con la chica que murió y con el protagonista. Entonces ahí se trata de resolver un dilema. O es fiel al mandato familiar de no hablar, de eso no se habla, y traiciona a sus hermanos, o es fiel a sus hermanos y desobedece el mandato familiar. Siempre en una estructura, ya les digo, en el momento del clímax, generalmente, si no hay dilemas porque los personajes son de una pobreza franciscana, pero lo importante, lo que enriquece, son todos estos frentes de batalla que los personajes tienen. Ahora, siempre, o sea, cuanto más complejo es, o sea, cuanto más frentes de batalla, más interesante va a ser el personaje y su historia. El tema es que no haya digresión, que no hayan elementos que no tienen nada que ver. Siguiendo con la historia, que yo les decía, si quiero filmar la historia de ustedes, bueno, me interesa, por ejemplo, lo que decía, los padres colaboraron en el estudio, fantástico, bueno, vamos a desarrollar esa partecita. La pareja colaboró en el estudio, vamos a desarrollar esa partecita. Un buen día se les ocurrió ir a hacer básquet. Y yo no lo voy a poner, porque te voy a preguntar, ¿qué relación tiene eso con tu profesión, el básquet? Y me gusta, bueno, fenómeno, pero no, si en la sesión hay algún movimiento del básquet que vos lo trasladas a una exposición de ideas o lo que sea que te sirve, fantástico, entonces lo ponemos. Y el espectador va a decir, qué barbaridad, cómo del básquet sacó también material para su modo de trabajar. Pero si no, no va. Esa es la unidad, ¿entienden? Es decir, no es una cosa cerrada, sino que es lo que justamente articula todo. Bueno. Y me fui al cuerno. No. Ahora vas a hacer la pregunta a Diana y después viene Diana y Anabel. Bueno, en primer lugar, gracias a las compañeras por el trabajo que han hecho y muchas gracias a usted, Miguel Pérez, porque realmente dijo cosas muy interesantes. Mi pregunta apunta a una duda que tuve siempre y algo que me detonó que usted dijo. Como espectadora, uno va al cine a que le cuenten, hace un pacto de creencia, digamos así, y espera que le cuenten una buena historia. En la buena historia está todo, está el conflicto central, los conflictos adyacentes, lo que fuera. Mi duda como espectadora era siempre de quién es la película, ¿es del director o es del editor? Pero lo que nunca imaginé, y que me sorprendió, es que usted dijo que, no me acuerdo si aquí en Estados Unidos, en Europa, donde el que tiene la última palabra es el que pone la guita, o sea, el productor. Y eso jamás se me había cruzado por el cerebro. Por favor, si pudiera decir alguna cosa más, porque yo sigo con la duda de quién es la película. Estoy pensando no solo en Lucrecia Martel, que adoro yo ya había visto este corto y también vi La Ciénaga, que me pareció una maravilla, pero pensando en un Fellini, pensando en un Bergman, pensando en alguien así, de mucho nombre, de mucha trayectoria, insisto, ¿de quién es la película? ¿Quién decide finalmente la coherencia de esa obra? Eso, Diana, para mira, no ocupar demasiado espacio. perdón, yo estoy acostumbrada a tutear a todo el mundo. Les pido por favor que me tuteen porque si no me siento
Ya muy Ok, caduco. ok. Diana, mira, esas personas en general que vos mencionás, que son los Sí. grandes, tenían una autonomía, podían hacer, o sea, Bergman hacía lo que quería, realmente. Fellini también. Pero cuando yo hablo del sistema yankee, el sistema yankee es otra historia. Fíjate que hay producciones que se hacen sobre la base de un guión que está escrito por 35 personas, porque lo van pasando, y sometiendo a los criterios comerciales. O sea, en Hollywood una película es un negocio, y eso es sagrado, ¿entendés? En cambio, en Europa una película muchas veces es una obra de arte, y es sagrado también como tal. Ahora, en el caso de Hollywood es impresionante porque, mira, en la teoría que hay sobre el guión, yo distingo lo que es la estructura vertida de una forma genuina, hablando específicamente de estructura dramática, y cuando me encuentro con los guiones de Hollywood, son recetas, recomendaciones para que el espectador salga contento. Que no es lo mismo. O sea, una cosa que el espectador salga contento porque le mostraste algo maravilloso de la vida en serio y genuino, y otra cosa es que le enchufaste una idea tan falaz y tan salida de la realidad, que es como si tomara droga. Pero bueno, la gente consume eso porque necesita. Yo digo, la noche del sábado, bueno, la tradición debe decir la noche del sábado, veías una película que te alimentaba toda la semana, porque te están contando, por ejemplo, hay un esquema que está en todos los guiones de Hollywood, no en todos, pero en un porcentaje altísimo, que es, protagonista, tiene un proyecto, lo quiere llevar adelante, pelea con el antagonista es el gran enemigo, pelean. Gracias a la voluntad y el tesón, siempre el sueño es accesible. Esa para mí es la fórmula más efectiva de Hollywood, más allá de los 300 millones de producción, de los efectos especiales, pero eso es lo que la gente quiere que le cuenten. Si vos tenés un sueño, sé fiel al sueño, defender, que está bien, obviamente, pero el tema es que es a contraviento y marea, despreciando, por ejemplo, aspectos sociológicos que no hacen tan fácil el sueño. Yo a mis alumnos les digo, sí, la mujer bonita, está muy bien, puede desarrollarse, casarse con el empresario no sé de dónde, y ella es maravillosa, y qué sé yo. Ponle una piba de la Villa 31 que vaya al Sheraton, y le dan una patada en el traste y la sacan porque, para empezar, ¿de dónde va a hablar inglés? Y así siguiendo. Entonces, ese sistema es un sistema tremendamente perverso, a donde todo está pensado, ¿entendés?, en función de las apetencias del público, no de la obra de arte ni la autonomía, y menos de una forma deliberadora del pensamiento. Eso, ¿qué es eso? Nada, eso no te interesa. Y fíjate que de pronto, ayer estaba hablando con alguien, con unos alumnos, ¿cuáles son el criterio de los Oscars? Premian una película, una película argentina, y no premian, ojo, yo orgullosísimo que una película argentina gane un Oscar, pero si para darle ese premio a un producto argentino hecho a la manera de Hollywood, tiene que significar la línea blanca de Haneke, yo digo, no, por eso no tiene ningún tipo de rigor. Porque la línea blanca es una obra maestra directamente. Y la película argentina que dieron el Oscar está muy bien, y fomenta el cine argentino, el desarrollo de la industria, todo eso. Pero está hecha en el modelo de Hollywood. ¿Comprenden? Sí. Bueno, esa es la cuestión. Bueno. O sea, en esa estructura es comercio. En las otras modalidades tienen más que ver con una expresión más genuina artística, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo seguiría preguntando, pero no quiero ocupar más espacio. Sí, estamos ya con los tiempos que se van yendo, así que tenemos las preguntas pendientes. Bueno, Edith, no sé si la podés hacer breve, después viene Anabel y Adriana. Y ya aquí vamos a cerrar el espacio de preguntas. Me parece que estaba Cristina antes que yo, pero bueno. Con Cristina al final.
Te cedo el lugar, dale. Digo que en algún momento cuando Miguel habló de fuera de campo, habló de película entre lo que se ve y lo que queda afuera, no me quedó claro bien a qué se refería, pero sí me evocó a Lacan, perdón, Miguel, evocó a Lacan en el sentido de que Lacan teorizó sobre la obra de arte desde un punto de vista ético, poniéndola en relación con lo real. Entonces, por esto es lo real para nosotros, Miguel, es lo que, digamos, es innombrable, vamos a decirlo de este modo un poco sintético, ¿no? Entonces me evocó a lo que es para Lacan la obra de arte, que la pone en relación con lo real y que dice que la obra de arte serviría para organizar ese real, y en un segundo momento, porque uno dice, hay momentos en el cine, cuando uno ve una película, hay escenas que la tocan a uno de una manera muy particular. Entonces también recordé que Lacan habla de la obra de arte como un encuentro, ¿no? Con ese real al cual recubre el vida. Voy a quedar ahí porque dice mucho más Lacan, pero digamos esta posición de la obra de arte y que uno en el cine lo encuentra muy presente. Eso que te toca porque te encuentra con lo que nos... Hasta ahí lo digo más, ¿no? Como una ética de la etiqueta. Mira, repito lo que le decía del campo y contracampo, porque es una cosa muy sencilla. O sea, cuando vos hablas de campo, es que puse la cámara acá y abarco este campo que tengo acá. Porque me interesa recortar el resto porque no me sirve, ¿no? Ahora, a veces, justamente, se juega con lo que ya no lo que quedó afuera, lo que no se ve, porque vos introducís un juego de sonidos, por ejemplo, a donde no vas a ver de dónde sale el sonido, pero está sonando en la escena algo que a lo mejor no ves, porque es un sonido que viene, qué sé yo, de otro lugar, de la finca del lado, qué sé yo. ¿Entendés? Entonces, hay dos aspectos de esto. Uno que es la selección que haces de aquellos elementos que vos decís, bueno, esto tiene que estar. Y eso sería lo que tenía que ver visualmente con el campo visual. Lo otro, el resto queda fuera. Pero después también está un agregado más que tiene que estar, pero que no está en el campo visual, sino que está, por ejemplo, en el campo sonoro. Y eso se hace mucho hincapié a veces, porque la tendencia general es, por ejemplo, en el tratamiento del sonido, poner el sonido a todo lo que se ve, pero no se juega con todo aquello que se puede poner fuera del campo. Ahora, yo quería agregar una cosita chiquitita. A propósito de lo que vos decís también. Miren, el tema de la subjetividad está presente todo el tiempo. Perdone que yo hable de la subjetividad con ustedes, pero bueno, está todo el tiempo presente, tanto en el que hace como en el que recibe. Y ahora yo voy a salir del que recibe y voy a hablar del que hace. Esta película de Lucrecia, yo la admiro como todo el mundo a Lucrecia muchísimo, pero no puedo menos dejar de ver algunos detalles que digo, bueno, esto no le salió tan bien. Por ejemplo, la escena en que el marido se incrusta el revólver es una escena confusa. Calculo que tuvo muchas dificultades más allá de que en ese momento no había efectos especiales, no lo podía hacer por medio de la computadora, no podía hacer nada, pero yo calculo que eso fue algo, en general, las cosas que no salen bien en filmación tienen que ver también con aquello que no está maduro en el guión, y que el que lleva a cabo la apuesta no está del todo o satisfecho, contento, coherente. Sí, algún tipo de disturbio hay ahí, ¿no? Y la escena es lo suficientemente confusa como para que a veces alguien me diga, no, porque cuando ella le dispara, ¿cómo le dispara? ¿Qué disparate estás haciendo? Si le disparara en la cabeza, el tipo estaría fulminado, no es que le sacaría con un disparo un ojo, ¿no? Pero hay como una cierta confusión. Pero a mí lo más significativo es ver que Lucrecia, en el tiempo del corto, le dedica casi más importancia al antagonista que al protagonista. Y eso me parece muy significativo, porque
justamente, es decir, tal como está el corto, también podría ser encarado como la historia de un tipo violento que recibió su merecido. Pero la historia, obviamente, está encarada con una mirada que para Lucrecia es mucho más interesante, que es alguien que defiende su libertad, su elección, etc. Pero lo que me llama la atención es que en lugar de desarrollar más a la protagonista con su sensibilidad, desarrolla la violencia de él. Hay dos escenas que ilustran que él es un violento, con una sola bastaría, que es cuando él atropella al ciclista y le dice yo piropeo la muerte, y el ciclista le dice vos no sabés manejar, entonces el tipo lo golpea. Ya está, ahí está todo, es la violencia máxima. ¿Entienden? Y yo me quedo con las ganas de saber un poco más qué le pasa a ella en su mundo interno. Y sobre todo una escena que a mí también me hace un poquito de ruido, es la escena con el chico. Porque es una escena medio extraña que no es una escena amorosa, hay como un clima así de amistad, qué sé yo, de escape, ¿no? De huida de la realidad entre ellos, pero no queda del todo. A mí como espectador me resulta un poquitito incierta esa escena. La entiendo y está bien y funciona, y como les decía, creo que es el detonante cuando él entra, irrumpe con tanta violencia, es el detonante para que ella tome la decisión. Pero quiero decirles una cosa, independientemente que estén de acuerdo o no, en toda película cuando uno hace un análisis así exhaustivo, encontrás también aquello que está logrado porque había plenitud en el que hacía la obra, y otras cosas que tienen que ver con algún conflicto que no está del todo asumido o está resuelto, ¿entienden? De cajón, mi experiencia es que en las películas que he trabajado, cuando había escenas que la filmación había problemas, la mayoría de las veces era porque en el libro original había cosas que no estaban bien resueltas, como guión. ¿Comprenden? Entonces, eso sí genera como algo medio turbio, turbio en el sentido de incomprensión, de algo que no funciona del todo bien y que lleva a errores en la filmación. Gracias. Bueno, Perdón. sí. Bueno, entonces ahora pasamos a hacer las preguntas a Anabel Salafia y a Adriana Herman, y ahí cerramos el espacio de preguntas. Anabel. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la actividad, por la película, por los comentarios. Y respecto de la película y por supuesto a todas estas intervenciones de Miguel, que realmente me parecen muy oportunas y muchas de las cuales creo que compartimos, como por ejemplo el comentario respecto de la escena con el joven, que parece una escena, es algo entre una escena de amor y que sugiere o amor o por lo menos complicidad entre los personajes. Es muy interesante. Y respecto de los elementos que aparecen, que podrían aparecer como suplementarios o adyacentes, no sé, y la cuestión de la unidad y de cómo contribuyen a la unidad, me pareció especialmente interesante lo que tiene que ver con la escena de los gallos. ¿Por qué? Porque primero que me parece, en primer lugar, porque se trata, en mi opinión, algunas cosas de esas he visto en esos azares de la vida de uno, de gallos de riña, no de una riña de gallos. Sí. No están pelando gallos, en mi opinión, porque los gallos de riña están ya pelados, desplumados en parte, digamos. Incluso están entrenando a un gallo. El personaje que lo tira para arriba, lo sube y lo baja, está entrenando un gallo. Entonces, ese aspecto que parece como lateral es de una violencia como tan extrema como la que al menos uno encuentra en lo que tiene que ver con una riña de gallos, ¿no? Y al mismo tiempo también me parece interesante porque
es como el único elemento alegórico, diría yo, que yo encuentro en el corto. Todo lo demás es directo, ¿no? Y esto también es directo, pero es al mismo tiempo una alegoría de la violencia. No sé, Miguel, si compartís esta idea. Y Sí, me el parece muy cine interesante. de Sí, sí. Lucrecia Martel no me parece especialmente alegórico, ni por otra parte me gustan demasiado las alegorías, pero esto me parece muy oportuno y contribuyente a la unidad. No sé qué te parece. Sí. Totalmente de acuerdo. Y me encanta ese agregado de que ese personaje tan violento está espantado porque le tocaron el trasero a Silvia Fernández Barrio. Así es. Ese detalle. Sí. Buenísimo. Exactamente. Es muy cholulo. Sí. Bueno, está, y pasamos a la pregunta de Adriana Herman. Adriana. Sí, bueno, venía un poco en tónica de muchas de las cuestiones que se dijeron, pero bueno, en principio quiero agradecerles a la gente de la Secretaría que estuvo trabajando tanto y que la verdad que es tan interesante, y especialmente a Miguel Pérez por estar con nosotros hoy y lo que nos trae. Yo me quedé pensando mucho, ¿no? Diana Aberbuch hace un ratito preguntaba de quién es la película, ¿no? Sí. Y hay una, ¿no? Digo, de escuchar un poco a la gente de cine, digo, esa es una pregunta que existe, ¿no? El guionista diciendo que su nombre quedó disperso, ¿no? Bajo el nombre del director, por ejemplo, eso es común. Y después hay una cuestión que a mí siempre me llamó la atención, porque en el cine está esta cuestión, ¿no? Hay distintas ramas, la edición, el sonido, el guión, y a mí siempre me llama la atención que exista dentro de la escuela de cine realización cinematográfica. Entonces yo siempre pregunto, bueno, la realización cinematográfica es como el médico clínico y las especialidades, ¿no? Por ejemplo, una pregunta un poco sonsa, pero ¿qué es la realización? Y todos te dicen, bueno, es mucho más completo. Entonces pregunto, porque tiene que ver con la cuestión de la composición de una película, ¿no? Y la idea de unidad. Digo, ¿cuántas veces, por ejemplo, la cuestión de la alegoría en las películas de Lucrecia Martel me parece que suele recurrir, pensaba en La Niña Santa, por ejemplo, ¿no? Sí. La cuestión de lo que queda fuera, el sonido, el lugar que tiene el sonido en esa película a mí siempre me llamó mucho la atención, porque para los psicoanalistas, por lo menos para mí, funciona como las glosas del sueño, ¿no? Eso que tenés que hacer entrar, ¿no? Y que lo tenés que poner a hablar, ¿no? Las alegorías, el sonido, lo que queda fuera de la... Bueno, hay otras cuestiones, pero bueno, no me quiero extender, no me quiero extender. Porque otra pregunta que tenía para hacerte tiene que ver con la escritura, la diferencia en la narrativa, ¿no? De una escritura, cuando tiene que ver con un guión de cine y la literatura, ¿no? La idea de unidad me parece que se juega de otra manera, hay que desplumar el pollo para hacer una película también, ¿no? Algo así. Bueno, mira, una cosa, quiero aclarar algo. Muchas veces, a propósito de nuestra profesión de compaginación, hay quien dice con mucha generosidad, sí, la película la salvó el compaginador. Yo digo no, eso es inexistente. La película, aquello que no está escrito y filmado, yo no lo puedo dibujar en la edición. Yo lo que hago es trabajar con los materiales que me traen, o sea que yo no puedo de ninguna manera sentirme ni autor ni nada. Contribuyo a la autoría de la película, que es otra historia, ¿no? Y trato como de sacar el mejor resultado con eso. En un documental el montaje tiene más cabida, porque justamente a veces el guión es mucho menos estricto, y entonces hay más chances para generar el discurso, digamos, en la edición. Ahora, eso por un lado me parece fundamental, porque es decir, yo siempre entiendo mi trabajo al servicio del director. Ahora, eso que vos decís es una pregunta fundamental, o sea, ¿qué es lo que sabe el director? Teóricamente se supone que tiene que saber un poco de cada cosa. Ahora, el tema es que cada uno sabe de acuerdo a sus preferencias. Por ejemplo, para mí es fundamental que sepa muchísimo de guión y que sepa muchísimo de dirección de actores. Hay una tendencia en las escuelas de cine a hacer más hincapié en los lentes, en
el tamaño del plano, en el ángulo, en fin, en una cuestión que es más propia del lenguaje mismo, pero no de ese contenido que tiene, que yo lo resumo, yo digo, la gente va al cine a ver historia de personas, y el guión es la historia, y las personas son los actores que hacen de. Entonces, eso es fundamental. En nuestro país, lamentablemente, el guión todavía está muy poco desarrollado. Se improvisa mucho. Y hay muchos lugares, inclusive, donde hay profesores de guión que siguen la línea, no de Poe, sino la línea de los románticos, como de la inspiración, ¿viste? Como si la inspiración bajara del cielo, la musa te tocara y sale el guión. No, es una cuestión de sudor, oficio, persistencia, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más sepa el director, a mí me ha pasado muchas veces de preguntarle a un director, pero esa escena, ¿qué significa? ¿Por qué la pusiste? Y me dicen, no me hagas esa pregunta porque me mataste. Entonces, ya mi respuesta, un poco airada, ha sido, bueno, estamos en problemas, porque entonces tengo que llamar a tu terapeuta para que me diga qué quisiste poner con esa escena, ¿no? Bueno, eso es muy cruel lo que dije, pero es real, pasa. Entonces, a veces también el director es el más audaz de todo, que tiene la capacidad de decir, bueno, me pongo una película sobre la espalda y la llevo a cabo. A veces con más saber, a veces con menos. Lo ideal es que sepa mucho, ya te digo, de guión, que sepa mucho de actuación y en general mucho de fotografía, de música, de literatura, de todo. Porque es un arte muy complejo, el cine. Bueno, bueno, vamos a dar por finalizada la actividad, pero antes de eso yo quiero agradecer mucho, Miguel, tu trabajo hoy, y también contarles que con Miguel vinimos trabajando todo el año, porque desde que hablamos en directorio y dijimos, bueno, esta va a ser el tema, la temática, y este va a ser nuestro invitado, es decir, desde el año pasado, fuimos haciendo reuniones con Miguel que también nos permitieron ir realizando los trabajos que después hicimos, es decir, en lo que pudimos escuchar, en lo que pudimos tomar, siempre teniendo esto de que, bueno, se trata de discursos diferentes, que ni uno se subsume al otro, esto de que no, el intercambio no es que cambio esto por esto y es lo mismo, sino que en todo caso es esta rotación, ¿no? Esto de que los discursos rotan, no se intercambian. Entonces, ¿en qué consistió nuestro intercambio, en todo caso, entre comillas? Y en conversar, en escucharlo, y en eso Miguel ha sido sumamente generoso con nosotras, con nuestra secretaría. También agradecer quiero a las corresponsables de la secretaría, porque también hemos trabajado todas fuertemente, tanto en la lectura, porque hemos leído desde Didi Huberman, Agamben, Deleuze, bueno, un montón de cosas, todo lo que pudimos lo leímos, y también, bueno, lo que dijimos al comienzo, el contar con el aporte de Marta Nardi, que también fue esencial, estuvo allí, y cada cosa que necesitamos, podíamos recurrir a ella, en la orientación, en la guía, en cómo orientar nuestro trabajo. Por supuesto que no terminamos, esto es lo que dije en el comienzo, es para continuar, es una parte, es un aporte, pero bueno, nos pareció que había algo que estábamos pudiendo como redondear, como acercarnos, como intentar dar cuenta de algo. Bueno, y finalmente gracias a todos por haber estado, y bueno, nos veremos en un próximo encuentro, ¿eh? Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Nos faltó tiempo, Miguel, nos faltó tiempo. Siempre puede haber otra oportunidad, Marta. Sí, claro, para seguir. Tal cual. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias a todos.
Gracias. buenas noches. Chao. Chao. Buenas Chao. noches. Chao. 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 Chao, chicas. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao.